palabra al portavoz de Nueva Canarias por un tiempo de 15 minutos. Señora presidenta, señorías, buenos días. Señora consejera y equipo, bienvenidos al Parlamento de Canarias. Si usted ha tenido dificultades para expresar los contenidos del presupuesto, imagínese nosotros, que los conocemos hace escasamente 36 horas y que, para tener una opinión cualificada, disponemos además de poco tiempo para exponer nuestras inquietudes, porque en su caso, como decía el pasado año, estamos hablando de 3 en 1. Hay que hablar de los aspectos generales del presupuesto, que es lo determinante, hay que hablar del Departamento de Hacienda y hay que hablar del presidente del Gobierno y su departamento. De manera que es literalmente imposible que nos dediquemos a Hacienda y al presidente, no porque no sean importantes, sino porque no hay tiempo. Yo creo que debemos formular un cambio aquí para que estos dos departamentos tengan una comisión expresa, una sesión de la comisión, porque siempre pasa lo mismo, no podemos hablar y hay algunas cuestiones dignas de mencionar en ambos departamentos. Lo haré de soslayo. Primera consideración. El presupuesto, ustedes dicen que se va a dedicar fundamentalmente a 3 grandes prioridades. La primera, incrementar los recursos para los servicios públicos. La segunda, aumentar la inversión productiva. Y la tercera, a una rebaja fiscal. Yo estoy esencialmente de acuerdo con casi todo. Pero se olvidan ustedes seguramente del cuadro más importante, y es que este presupuesto tiene que servir para reducir de manera sensible el desempleo, para reducir de manera sensible las listas de espera sanitaria y las listas de espera de dependencia, para tener por fin una política de viviendas que responda a la demanda de la gente absolutamente insatisfecha desde hace una década, y de manera especial, porque si no la gente nos correrá a gorrazo, a sacar a Canarias de la cabeza de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad que reina en nuestra tierra más que en ninguna otra. Por lo tanto, yo añadiría a esos 3 grandes objetivos este que es, desde mi punto de vista, el más relevante y que en su presentación pasa de soslayo. Segunda consideración. Si queremos ser rigurosos, sé que es difícil, debemos comparar presupuesto inicial ajustado con presupuesto inicial del año siguiente. No podemos olvidarnos del crédito extraordinario y tampoco de las transferencias corrientes y de capital que de manera finalista dispone el Gobierno para el año en curso. Siempre hacemos el mismo truco. La autoridad fiscal independiente obliga ahora a las comunidades autónomas a hacer una reflexión, no ya comparando presupuesto inicial con presupuesto inicial, sino a presupuesto inicial con presupuesto de cierre, es decir, de incorporar crédito. No puede ser que saquemos pecho en el mes de julio con 350 millones para servicios públicos, que votamos todos a favor después de algunos cambios. No puede ser que tengamos 219 millones, 125 más que en el presupuesto inicial en materia de carretera, que tengamos algunas cosas que luego citaré en relación a los gastos. De manera que, en sentido estricto, y siempre lo digo, sé que no lo suelen aceptar, pero siempre lo digo, no es razonable comparar presupuesto inicial con presupuesto inicial cuando a lo largo del ejercicio económico se producen hechos tan relevantes como que hay un crédito adicional de 350 millones y hay una ley de presupuesto que ingresa varios cientos de millones de euros finalistas, bien por convenio o bien por políticas que se han pactado. Por lo tanto, por bajar la euforia, comparemos, al menos para asumir responsabilidades, el presupuesto definitivo del año 17 con el presupuesto inicial del 18. Y en la última página de la memoria aparece un dato clarificador, que antes no aparecía en la memoria de los presupuestos, pero que ahora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pide que se ponga este tema. Lo digo porque entonces las cosas no son tan brillantes, y lo veremos con la ejecución presupuestaria del año en curso. A ver cuánto de lo asignado en el presupuesto estatal para esta comunidad para el año del 17 se queda pendiente y se tiene que incorporar, porque esa es una buena noticia, en el año siguiente. Pero los presupuestos son ingresos y gastos, y cuando se tienen los presupuestos, gestión eficiente.
Gestión transparente, gestión para cambiar, para modificar los parámetros lamentables de carácter socioeconómico que sufre esta tierra de manera inaceptable. Dicho esto, voy a los contenidos apuntados por la consejera. En relación a los elementos de orden macroeconómico. Primero, hay que decir que en esto suele acertar el Gobierno y suele ser moderado, y yo siempre se lo reconozco. Primero, es en gran medida lo que pasa en la economía internacional, europea y española, de manera que cuando las cosas vienen bien nos favorece y cuando vienen mal nos daña más. De forma que el precio del petróleo, un poquito más contenido que etapas anteriores, aunque peor que el anterior ejercicio, el bajo precio del dinero, o que le va bien a los países emisores del turismo y mal a los países competidores, y por lo tanto favorece el único sector, el sector que está tirando el crecimiento económico, que es el sector turístico, y está tirando a pesar del Gobierno, porque no me consta ninguna acción del Gobierno relevante e impactante en la evolución del turismo. Está dependiendo de los factores, insisto, externos, de que le va bien a los países emisores y mal a los competidores. Las tareas aquí ya las veremos en el departamento correspondiente, contar turistas y poco más. Por lo tanto, de acuerdo en la macroeconomía, de acuerdo en la previsión de 2,5 de crecimiento del PIB, en la parte baja de las previsiones de algunas agencias que opinan sobre el tema, y también moderado el tema del empleo, solo 16.000 empleos el año que viene, en fin, 23% de paro al final del año que viene, a pesar de un presupuesto claramente expansivo que ahora paso a comentar. Por lo tanto, de acuerdo, como casi siempre, en el contexto, pero diciendo claro que lo bueno que nos pasa depende de ese contexto y bastante menos del esfuerzo y de la capacidad del Gobierno en la materia. Un presupuesto es una previsión de ingresos y una previsión de gastos. En los ingresos, hecho relevante, muy relevante, decisivo, un cambio de tercio radical. Ya se produjo en el ejercicio vigente a través del crédito extraordinario y de la transferencia corriente y de capital de la Administración del Estado, gracias al presupuesto general del Estado del 2017, que los grumetes logramos sacar adelante para cambiar la historia de maltrato y que representan nada más y nada menos que 790 millones de transferencias corrientes. De ellas, 750 millones vinculados a la financiación autonómica y de ellos 416 al Fondo de Competitividad. De forma que ya nos gustaría tener más grumetes para defender a esta tierra y para traer a esta tierra las perras que tenemos derecho a tener. Pero además, transferencias de capital, 215 millones de euros. Y ciclo económico, impuestos, 237 millones de euros más. En definitiva, incremento de ingresos. Y ahora sí, sobre el presupuesto inicial. Y presupuesto inicial, 1.231 millones de euros. 1.231 millones de euros. De que luego se pueden destinar a gasto, 767. Porque a nosotros, por las circunstancias que se han dado en Canarias, la dichosa reforma constitucional del año 10, del fatídico año 10, que hizo posible la ley de sostenibilidad y estabilidad y que articuló una política profundamente injusta en la crisis que la han pagado los trabajadores, los servicios públicos, los sectores populares, es la que nos hizo mucho daño durante este tiempo, junto con la financiación autonómica, que también tiene autores, ¿no? El 135, la Ley de Estabilidad y la Financiación Autonómica, tiene autores y responsables, con nombre y apellido, y que hay que tener claro, ¿no? Tener claro para que aquí no nos confundamos y pensemos que la memoria no existe. Existe. Y nosotros la tenemos afinada. De manera que, señora consejera, los ingresos son muy importantes y lo son esencialmente, fundamentalmente, gracias a la Ley de Presupuesto del 17, que reconoce derechos negados y que deroga una disposición de la Ley de Financiación que nos permite acceder ahora en condiciones
justa al Fondo de Competitividad, además de que la liquidación de la financiación autonómica mejora porque el ciclo económico mejora en el conjunto del Estado. Por lo tanto, ingresos espectaculares, cambio de tercio. Si ustedes suman los recursos del ITE, ya de la banda que son financiación autonómica, aunque luego solo han estado ustedes como les ha dado la gana, ni cambio de modelo productivo, reparto territorial, y luego me referiré a los repartos territoriales, reparto territorial, puro y duro. Si ustedes suman eso con este acceso progresivo, porque aquí estamos solo al 70% de lo que nos tocaría si tuviéramos el acuerdo desplegado al 100%, ya no tenemos ese problema de estar por debajo de ella. No, cuando lleguemos al 100%, 580, 600 millones del Fondo de Competitividad, más 160 del ITE que hemos recuperado, estaríamos en la media. Ya he dicho en alguna ocasión en el hemiciclo que lo mejor es que no haya nuevos modelos de financiación y que la transitoriedad dure como mínimo lo que duró la ley del año 9, que nos ha machacado durante del año 9 al año 16. Por lo tanto, importante el tema de los ingresos, y nosotros modestamente hemos sido decisivos en esa ley de presupuestos. Decisivo. Otros trabajaron honestamente y bien, y el Partido Popular entendió que en minoría se pacta. Pero esa ley ha sido un antes y un después para los derechos de nuestra gente, como otros los han conquistado gracias a tener buenos representantes en la capital del reino. Nosotros no solemos tener buenos representantes en la capital del reino que tengan memoria y que sepan defender a la gente que le vota. Se olvidan. El avión, las alturas deben generar un problema de memoria. Por lo tanto, esto es un tema muy relevante. Ingresos muy importantes. Rebajas fiscales. Nosotros no somos partidarios de rebajas fiscales aisladas. Nosotros somos partidarios de reformas fiscales. Reformas fiscales que puedan mejorar las condiciones de vida de la gente que peor lo pasa y abaratar también los consumos habituales. Estamos de acuerdo en esta lógica. Pero esa lógica queda coja y genera daño cuando no se compatibilizan con incrementos fiscales a quien puede y debe pagar más y a quien puede y debe pagar más impuestos cuando consume lujo. De manera que estos 125 millones de rebaja fiscal, que ahora opinaré sobre ellos, tienen una consecuencia en el único aspecto de la ley de estabilidad que nos está afectando ahora. No nos afecta la deuda, no nos afecta el déficit, sí nos afecta la regla de gasto, y ahí los 125 millones de rebaja fiscal son 125 millones menos de ingresos, que sería, con este contexto, menos preocupante, pero sobre todo son 125 millones menos de gasto en relación a la autorización de la dichosa regla. De manera que aquí también hay que recordar a los que piden rebajas fiscales y luego piden aumento de gasto. Y no vale decir que se bajen los impuestos y que se aumente el gasto. Los que dicen eso simplifican, hacen demagogia. Todas las rebajas fiscales son populares y populistas. Las dos cosas. Y nosotros no nos apuntamos a ese tema, aunque le reconocemos frente a otras rebajas en esta legislatura, que esta al menos está pensada para ser selectiva. Y creemos que las deducciones y el IRPF se dirigen razonablemente bien a aquellos sectores que lo necesitan. Cierto es que hay algunas que me chirrían, aunque las entiendo, como es las rebajas para el tema de la escolarización de los chiquillos chicos, o para la guardería me refiero, cuando el gobierno no cumple con el deber de tener las guarderías de 0 a 3 años. Me chirría también la deducción para los gastos sanitarios, cuando el gobierno debiera garantizar que todo el mundo tuviera los derechos sanitarios al margen de su condición económica. Pero creo que se ha hecho una selección fina del tema y esencialmente nos parece correcta. En el IGIC tenemos bastante más dudas, sobre todo con la rebaja de esto, de la telefonía del 7 al 3, porque ustedes tienen la mala costumbre de cuando lo pasaron del 0 al 7 tenían razón, y ahora pretenden cuando lo bajan del 7 al 3 también tener razón, y esto no se puede hacer, no se puede tener razón siempre, ¿no? Hagamos lo que hagamos, una vez se habrá cometido el error o ahora, de manera que no nos parece bien que esos 40 millones que dejamos de ingresar, que se van a repartir a pocos euros por consumidor, somos 2 millones y pico de consumidores en Canarias, todo el mundo
mundo tiene una o varias máquinas, de manera que nos parece que esos 40 millones se hubieran dedicado, por ejemplo, a la pobreza a la que me referiré ahora y hubiéramos impactado de forma seria. Pero nos parece que luego el tema de los autónomos, con un solo riesgo, y es que se puede abrir una brecha al fraude. Yo rebajar, elegir a ese módulo no me parece mal, yo lo hubiera puesto al mínimo para mantener los controles, porque ya hay bastantes dificultades para perseguir el fraude como para que desde el Gobierno se den más facilidades. Nosotros no entendemos las rebajas fiscales si no están acompañadas con la revisión fiscal general. No puede ser seguir bajando impuestos a costa del bienestar de la gente. Disculpe, señor portavoz, ya son los 15 minutos, tiene a partir de ahora 2 minutos. El planteamiento es, nosotros necesitamos más recursos y esos más recursos tienen que ir a los problemas fundamentales. Y voy a los temas de gasto porque esto es absolutamente imposible de seguir. El gasto en sanidad va a gasto real. Y no lo sé, porque el gasto real de este año no será el del año pasado. No lo sé. En educación 3,7, la ley no dice el 4, dice el 5. Falta 600 millones de euros para llegar al 5% al final, el año 22. Sobre los gastos puntuales, por ejemplo. Y Matemasí pierde 10 millones de euros. En la línea de los últimos años, además no se lo gastan. Sin embargo, la tele sube 5 millones. A ver cómo se arregla esto, cómo se cambia el modelo productivo. La pobreza, 15 millones. Está bien, es un gesto. Nosotros conseguimos en la ley de presupuesto, la del trabajo de los grumetes aguerridos, 10 millones para esto en el presupuesto de este año, 5 para el plan concertado, que es el doble de lo que tenemos ahora, y 5 para la pobreza. 15 millones está bien, pero es poco. Los 40 millones de esa rebaja, yo creo que irresponsable de elegir al tema de los consumos o de telecomunicaciones, podían haber alimentado ese tema. Ya ni le cuento el tema de igualdad. Aumenta 1 millón con el drama que tenemos y somos cabeza del drama, 1 millón. Nosotros conseguimos también, trabajando en el barco el ratito que estuvimos, 2 millones de euros para violencia de género para este año. Es decir, nosotros allí, en solitario, rascando para defender a la gente, 2 millones y el presupuesto el año que viene 1 millón. Y acabo con la inversión territorializada. Yo le aconsejaría, y no suelo dar consejos, que afine bien los argumentos con este asunto. No puede ser que se utilice el argumento territorial para repartir, como les ha dado la gana, recursos como por ejemplo el FEDECAN, y luego utilizar argumentos poblacionales para justificar los desequilibrios. Yo no estoy muy preocupado por eso porque hay enmiendas parciales y supongo que lo corregirán los autores de este presupuesto. Pero me preocupa más las partidas innominadas, las partidas que luego el Gobierno maneja a su antojo. Y acabo. Muy buenos ingresos gracias al presupuesto general del Estado, esencialmente gracias a la recuperación del acceso al Fondo de Competitividad y los convenios. Hay que mejorar la orientación del gasto. Yo creo que en política social y en pobreza estamos muy por debajo de lo que demanda, de lo que exige la situación socioeconómica, por supuesto en I+D+I, por supuesto en lucha contra la violencia de género, por supuesto en materia de agricultura que baja, en materia de industria, comercio y energía que también baja, y lo más importante, y ahí le vamos a esperar con firmeza, y es gestionar bien los recursos disponibles para que esto sirva para cambiar los parámetros lamentables que nos colocan a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. Ya no hay disculpas, ya no se pueden escudar ustedes en esto de que no hay dinero. Ahora tienen que gobernar bien, gestionar de manera eficiente. Y yo, como les conozco, sé que ahí les vamos a encontrar. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz.